En otros temas, igual de relevantes esta semana, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, estuvo de visita en la región del Maule para realizar una misión de observación en Villa Baviera, ex colonia Dignidad. La instancia, en la que estuvo acompañada por la consejera del INDH, Haide of the Router, tuvo como objetivo conocer las respuestas del Estado frente a las denuncias de vulneraciones que han afectado a una variedad de grupos. Se trata de diversos delitos vinculados a excolonia perpetrados desde hace décadas y que tuvieron entre sus víctimas personas adultas y también a menores de edad que residieron en el propio enclave. Señalaron desde el INDH. Justamente requerida sobre lo que fue su visita a excolonia Dignidad, Contreras aseguró que la verdad es que me voy con una sensación de dolor de mucha gente. Fue parte de lo que indicó la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, quien aseguró que hay un grupo de excolonos que no quiere abandonar Villa Baviera ante una eventual expropiación. Sin embargo, también enfatizó en la importancia de que el lugar se convierta en un sitio de memoria. Me voy con la sensación de que ahí se vive una situación de un grupo de excolonos que no quieren dejar el lugar por distintas razones, quieren permanecer en el lugar y están intentando reconstruir sus vidas, con mucho sufrimiento también por las situaciones que ellos mismos han vivido en el pasado, pero también creo que ahí no estoy en condiciones de adelantar mucho, pero también creo que la sociedad chilena tiene que saber lo que ocurrió ahí. Hemos visto múltiples reportajes hace algunos años atrás, pero es importante que las generaciones futuras sepan lo doloroso que se vive, que se vivió en esa zona y por lo tanto corresponde que sea un sitio de memoria importante para los. La directora del INDH además agregó que en el contexto de esta expropiación, expresó su convicción de que esta ex colonia debe convertirse en un sitio de memoria para que la sociedad chilena tenga conocimiento respecto de los crímenes, las atrocidades que ocurrieron en este lugar, sobre todo pensando en las generaciones futuras. Recordemos que hay un trabajo muy importante ahí que se está haciendo respecto de identificar nuevos puntos en los cuales, por cierto, al interior del enclave pudiese haber incluso nuevos restos de detenidos desaparecidos, así que vamos a estar muy pendientes también del trabajo que se está haciendo en ese lugar. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Siete de la mañana con 42 minutos. Seguimos haciendo Radio Análisis este viernes 24 de enero y continuamos con noticias bastante importantes. Habíamos comentado ya la situación que dio a conocer la Fiscalía o los nuevos antecedentes que dio a conocer la Fiscalía respecto al caso de Ronald Ojeda, y para comentar justamente este caso estamos en línea con el diputado del Partido Liberal, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y también candidato presidencial, hay que decirlo, Vlado Mirosevich. Muy buenos días, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted por contestar nuestro llamado. Diputado, me gustaría primero, si pudiera hacernos un panorama general de cómo ven este caso con los nuevos antecedentes sobre la mesa que apuntan al gobierno venezolano por el caso de Ronald Ojeda. ¿Cómo lo evalúan desde la comisión? Bueno, siempre tuvimos una sospecha de que se podría tratar exactamente de un asesinato político, con móviles políticos. Eso todavía no se confirma porque la investigación está en proceso aún. Sin embargo, ya todos los indicios de manera reiterada dan cuenta de una intervención del gobierno de Venezuela, ¿no es cierto? Era lo que todos sospechábamos y bueno, la situación es muy crítica porque además, según estos antecedentes, esto se habría perpetrado, el secuestro y posterior asesinato del teniente Ojeda a través de el Tren de Aragua, ¿no? A través de su líder, del Niño Guerrero que le llaman,
y a través de él, digamos, una alta autoridad del gobierno venezolano había solicitado este asesinato. Es muy preocupante porque es la vulneración además de la soberanía nacional, además de lo que significa el asesinato en sí mismo, digamos, pero además significa una vulneración a nuestro territorio. O sea, es una situación muy compleja, muy compleja. Uh-huh. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente una situación bastante compleja y por lo mismo uno espera que esto se trate de la forma más, por así decirlo, seria y metodológicamente correcta posible, ¿no? Y es bastante complejo poder establecer finalmente qué fue lo que ocurrió en este caso porque, claro, hay una premisa que opera en el sistema de justicia y es que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y efectivamente acá hay indicios que entrega Fiscalía respecto de que podría haber esta vinculación con el gobierno venezolano, pero en estricto rigor eso nunca lo vamos a poder comprobar en un juicio porque, siendo realistas, nunca vamos a poder traer a Diosdado Cabello, por ejemplo, acá al Centro de Justicia para que sea procesado y de esta forma se establezca a través de un juicio si es que efectivamente estuvo involucrado o no. ¿Cómo poder llegar a esa verdad teniendo en cuenta esa situación? Bueno, a ver, en esto yo creo que hay que confiar en las instituciones chilenas. Porque hemos visto que la Fiscalía se ha equivocado también a veces. No, por supuesto, pero la verdad es que hay una pregunta anterior, digamos, que es si es que no se tratara de un móvil político, digamos, ¿de qué podría tratarse, ¿no es cierto? Y ahí en eso la Fiscalía tenía inicialmente varias hipótesis que se han ido descartando todas, digamos, si él tenía alguna clase de vinculación con el crimen organizado y por lo tanto se tratara esto de una pelea entre bandas o algo por el estilo, digamos, ¿no es cierto? Era una de las posibilidades también. Uh-huh. Y la verdad es que todas esas posibilidades, todas esas hipótesis alternativas se han ido cayendo en el camino y la que ha ido quedando con fuerza es la de la motivación política, que no era tan difícil de imaginar tampoco, porque era evidente cuál era el rol que él tenía, el papel que él tenía de un disidente, digamos, dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Por lo tanto, yo creo que eso que todos sospechamos o que la mayoría sospechaba se ha ido confirmando. Y en general yo creo que hay que confiar en el trabajo de la Fiscalía chilena. Ha hecho un trabajo bastante serio. Hemos visto esta semana estas detenciones, nuevas detenciones, producto de un trabajo de investigación importante de meses. En general, yo personalmente, al menos, siempre hay una posibilidad que se pueda equivocar, pero yo personalmente confío en el trabajo de nuestras instituciones y me parece que además es bastante obvio que descartar las otras opciones, o sea, ¿cuál es la razón, si no este móvil político por la cual va a entrar un comando a sacarlo de su casa y luego asesinarlo de esta manera, digamos? Me parece que es bastante decidor cómo se hizo además la operación, o sea, con gente que se supone imitaba a funcionarios de la PDI, en fin. Ahora, fuera de eso, me parece que hay que confiar en el trabajo del trabajo de la Fiscalía. No tenemos todos los antecedentes, solo tenemos hasta el minuto una declaración del fiscal donde reconoce que hay testigos claves que ya dan indicios decisivos respecto a este punto, pero hay que entender todavía, una vez que la carpeta investigativa se abra, se conozca públicamente, qué otros indicios existen, digamos. Diputado, justamente sobre esperar a tener todos los detalles y esperar que la Fiscalía resuelva, decía Claudio también, toda persona es inocente hasta que se prueba lo contrario de alguna forma. Ayer hubo varias reacciones desde el mundo político sobre este caso y los nuevos antecedentes que pone sobre la mesa la Fiscalía. El diputado Diego Chalper, por ejemplo, de la misma comisión que usted preside, dijo decirle a la ministra Toá que si nos hubiese hecho caso desde el primer minuto no habría llegado tarde como llegó. ¿Cree usted que el gobierno viene tarde en este caso? Y en ese sentido, ¿cree usted que se debería esperar a que la Fiscalía resuelva para tomar decisiones, por ejemplo, a nivel internacional sobre este caso? O sea, dos cosas. Primero, respecto a las palabras de Diego Chalper, yo creo que es una utilización política. O sea, ¿a qué se refiere con que el gobierno llega tarde?
o si no hubiese hecho caso. Si todos saben que en Chile, a diferencia de Venezuela, hay instituciones que funcionan, hay un Estado de Derecho, hay separación de poderes, la Fiscalía es un organismo autónomo, y es la única dedicada a hacer la investigación, no es el Ministerio del Interior, no es el gobierno. Entonces, ¿qué significa hacerle caso al diputado Chalper en esto? No, me parece que es más propio una utilización política solamente. Porque nada se puede hacer hasta que no exista una investigación en Chile seria a cargo de nuestra institución. Hecho eso, y ya cerca de terminar esa investigación y con indicios bastante claros que el fiscal ya lo ha dicho públicamente, yo creo que, claro, el gobierno tiene que, en la segunda parte de la pregunta, tiene que, lo que ya ha dicho, concurrir a instancias internacionales, en este caso la Corte Penal Internacional, a propósito de lo que ustedes decían, de la dificultad de procesar, ¿no es cierto?, a Diosdado Cabello en nuestro territorio. Claro, lo que queda es concurrir a un organismo internacional de este tipo, ¿no es cierto? Uh-huh. Diputado, ¿es partidario, como han expresado algunos parlamentarios, de que estos hechos, si es que se terminan comprobando, que por lo menos de acuerdo a lo que señala la Fiscalía, todo apunta hacia esa dirección, de que son lo suficientemente graves como para justificar ya cortar derechamente relaciones con Venezuela? Bueno, yo nunca he sido partidario de cortar relaciones porque creo que no colabora con el propósito, con los propios intereses que tiene Chile. Pero hay que reconocer que hoy, y que incluso en los peores momentos de relaciones entre países, las relaciones no se han cortado, digamos. Me refiero, no sé, la propia Guerra Fría, Unión Soviética, Estados Unidos, nunca se cortaron las relaciones. Yo creo que el cortar relaciones no es una solución de nada, por el contrario, solo nos aleja de los propios intereses que tiene Chile. Y una demostración de ello es que hoy día, si bien las relaciones no están formalmente cortadas, sí están congeladas en la práctica por una decisión más unilateral de Venezuela, y eso no es bueno para Chile. O sea, nosotros hemos dejado de intercambiar información criminal, que para Chile es importante. Ellos cortaron esa relación. No tenemos posibilidades de autorizaciones de vuelos para efectos de expulsiones. O sea, hay una serie de cosas donde se nos complica la vida a nosotros, digamos. Entonces, cortar relaciones no es inteligente. Y esto de que tengamos las relaciones en este estado es más bien algo involuntario de parte nuestra. O sea, no es Chile quien tomó una determinación, son ellos, es Venezuela quien está, comillas, castigando a Chile por una posición del presidente Boric bastante nítida, bastante ejemplar, creo yo, respecto a este punto. Diputado, en ese sentido, imagino que desde la Comisión han estado mirando también cómo organismos internacionales han seguido la situación de Venezuela. Naciones Unidas, por ejemplo, sigue justamente acciones respecto a disidentes fuera del país. Es algo que comentó ayer el subsecretario del Interior, Luis Cordero. También hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo ve esas investigaciones en paralelo a la situación que se está dando en Chile con el caso de Ronald Ojeda, diputado? Sí. A ver, yo creo que, bueno, yo sigo efectivamente todos los informes, las investigaciones que hacen los organismos internacionales, y ya hace muchos años son bastante lapidarios respecto de derechos humanos, Estado de Derecho, deterioro democrático, en fin, hace muchos años son bastante lapidarios esos informes. Y tengo la impresión que van a ser todavía peor el día que el régimen caiga, digamos. O sea, lo que se va a terminar conociendo de lo que ahí sucede en el Helicoide, por ejemplo. En el Helicoide me refiero a un centro de detención y de tortura que tiene el régimen en Venezuela. Todo eso va a ser probablemente bastante peor de lo que conocemos, digamos, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando este tipo de régimen cae? Siempre la información, y tendrá que haber un proceso de comisiones de verdad, en fin, y probablemente lo que vamos a conocer es brutal. O sea, lo que ya se sabe es bien terrible y seguramente queda corto respecto de la realidad.
Ujú. Diputado, estamos conversando con el diputado del Partido Liberal, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic. Hay algo que no se ha comentado mucho, pero que imagino que también va a ser parte de temas que hay que analizar, de resolver una vez que todo esto avance. Y dice relación con nuestra inteligencia. ¿Cómo fue posible que finalmente que este grupo se infiltrara, que pudiese operar de esta forma sin que nadie se hubiese dado cuenta? ¿Qué pasó ahí, diputado? Bueno, una situación muy delicada porque efectivamente hay un fallo de inteligencia, obviamente. No es algo fácil de detectar, por otro lado, no es algo fácil de detectar, pero sin embargo es una cuestión preocupante porque que puedan actuar este tipo de grupos, de comandos con impunidad en el territorio nacional es una situación muy delicada, muy preocupante y hay que estar muy alerta porque ya conocemos, digamos, cuál es el modo operandi. Ahora, este modo operandi no es nuevo. Recordemos que son muchos los regímenes que han, digamos, ajusticiado a disidentes en el extranjero. Eso no es nuevo. Pero es una situación delicada, muy delicada, y yo creo que aquí en Chile, claro, tenemos que fortalecer nuestros organismos dedicados a estos temas. Diputado, han existido, voces disidentes dentro del oficialismo. Por ejemplo, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, decía que hay que esperar a que se resuelva la investigación antes de emitir comentarios, refiriéndose a la información que ha puesto sobre la mesa el fiscal Barros. ¿Cómo ve usted esta postura dentro del oficialismo? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso, porque... primero porque era bastante evidente que la principal posibilidad se tratara de un móvil político. Era bastante evidente. Pero ya pasados los meses, realizada la investigación, descartada otra hipótesis, el fiscal haciendo una afirmación de esa naturaleza, porque no la hace desde la irresponsabilidad, la hace después de meses de investigación, con evidencia en la mano, alguna que se conoce, otra que probablemente saldrá a la luz en la investigación, cuando sea pública la investigación, la carpeta investigativa. En cualquier caso, creo que hay que ser muy delicado, muy cuidadoso en no seguir descartando lo que ya se sabe por sobremanera, digamos, que estamos frente a un régimen que persigue a sus opositores, incluso hasta estas instancias, digamos, incluso hasta la muerte, digamos. Eso por favor, yo de verdad digo, ¿hasta cuándo vamos a mantener una venda en los ojos respecto a este tema? O sea, los informes son muy lapidarios, de organismos que son además independientes, autónomos, que no tienen una tendencia política, que han sido duros con regímenes de todos los colores, me parece que hay, digamos, por ejemplo, Amnistía Internacional, solo para poner un ejemplo. Amnistía Internacional ha jugado un papel contra cada dictadura que ha existido desde su fundación, digamos. Y entonces, no sé, venir a cuestionar esos informes o esas versiones, me parece que es un poco no querer ver nomás una realidad, digamos. Uh-huh. Diputado, nos quedan un par de minutos, pero antes de despedirlo queríamos preguntarle también, porque en su calidad de candidato presidencial ahí del Partido Liberal, a propósito de ese tema al interior del oficialismo, ¿no? Porque efectivamente en la oposición la cosa va tomando forma. Belín Matei se está consolidando en Chile Vamos, al parecer va a haber una primaria ahí con demócratas, amarillos, etcétera. Estas cartas más al extremo de la derecha con José Antonio Casi y Johannes Kaiser, pero en el oficialismo, salvo usted y quizás a lo mejor también que no es estrictamente el oficialismo, pero es más cercano al sector del diputado Félix González, no hay otras cartas o no hay un panorama más claro respecto de qué es lo que vaya a pasar en términos presidenciales, y estamos cerca ya, sin contar febrero, 2 meses para que tengamos que inscribir ya las candidaturas ante el CERVEL para las primarias. ¿Cómo ve el panorama al interior de su sector, diputado, y qué es lo que debería pasar a su juicio? Sí, bueno, yo creo que aquí tenemos que movernos rápido, los partidos tienen que tomar su definición, la derecha está corriendo con ventaja hace rato y tenemos que salirle al paso. Ayer José Antonio Kast se lanzó, y la verdad es que si uno ve su discurso, es claramente un intento de declarar la guerra entre los chilenos, de
yo creo que él representa, y también Kaiser, por supuesto, un modelo de país completamente excluyente, una garantía de continuar, de perpetrar la segregación y las desigualdades. Y creo que en cambio en nuestro sector, creo que todos caben, todos los chilenos caben, ¿ah? en una convivencia cívica pacífica, democrática, cívica, y entonces creo que hay que salirle al paso lo antes posible. Yo creo que las derechas en este escenario de tal nivel de división no tienen garantizado nada. Creo que Evelyn Matei no tiene garantizado nada, de la misma manera que Joaquín Lavín marcó durante mucho tiempo en la elección pasada, pero luego terminó perdiendo hasta la primaria. O sea, creo que aquí no está nada escrito y nuestro sector tiene que tomar rápido definiciones. La primaria se inscribe el 30 de abril, digamos, no me puedo meter yo en lo que otros partidos tienen que tomar sus propias definiciones, pero solo pedimos que haya que se apuren, digamos, en tomar una definición, porque necesitamos una primaria competitiva, amplia, diversa, que tenga una candidatura única. Yo creo que eso es bien importante, una gran primaria del centro hacia la izquierda. ¿De dónde estaban de diputado? La democracia cristiana, y que tengamos como resultado una sola candidatura final. Bueno, vamos a ver si es que eso se cumple o no, diputado. Queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y lo esperamos pronto. ¿Va a salir de vacaciones, imagino, ya una vez terminado el mes, o se va a quedar ahí de turno, como se le dice a algunos parlamentarios que quedan ahí atentos para las consultas de los medios? Sí, no, yo voy a quedarme de turno, como dice. Ah, ya, entonces lo vamos a molestar en febrero, diputado. Muy bien. Que esté muy bien. Bien, un abrazo. Chao, chao. Chao. Adiós. 8 de la mañana en punto. Connie, hacemos una pausa. Ya regresamos acá a Radio Análisis.